Esa es una de las características de esta iglesia. Señor, te damos gracias por este tiempo de alabanza y adoración que hemos tenido contigo, donde hemos proclamado todas las cosas buenas que tú nos has dado, Señor, tu poder, Señor, tu amor, tu misericordia, tu gracia sublime, que si no fuera por ella seríamos siendo viles pecadores. Quiero poner este tiempo en tus manos para que sea tu palabra la que llegue a nuestros corazones, nos transforme y nos cambie, Señor. Quita de nosotros toda distracción, que podamos concentrarnos en tu palabra, que no sean mis ideas ni mis pensamientos, sino que seas tú. Y que la obra del Espíritu Santo sea en todos nosotros, para que podamos salir después de esta enseñanza cambiados y transformados para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Abrimos nuestras Biblias en la carta de Efesios, capítulo 5, de los versículos 21 al 31, que es lo que estamos haciendo. El título de la predicación, para los que toman nota, es Someteos los unos a los otros, y hoy vamos a ver el tema, la parte 2, Efesios 5, capítulo 5, versículo 21. Los que apenas están abriendo sus Biblias y la están conociendo, los números grandes son los capítulos y los números pequeños son los versículos. Y vamos a la palabra de Dios, que dice así. Lo vamos a leer a manera de repaso, porque hoy nada más veremos solamente un fragmento. Esto tiene que ver con someteos los unos a los otros, que lo explicamos la semana pasada, y hoy pues yo creo que por así lo dispuso el Señor, que es Día del Padre. Justamente voy a hablar de los hombres, de cuáles debe ser el comportamiento de un verdadero varón de Dios. Cuando estén listos dicen amén. Amén. Bueno, empiezo yo con uno y luego ustedes otro, y al final terminamos juntos. El título es Someteos los unos a los otros, parte 2. 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. 22. 23. Porque el marido es cabeza de las mujeres, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. 24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas. 25. Maridos, que es a partir de donde vamos a ver hoy. Y ahí les habla fuerte el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 26. Para santificarla, para purificarla, 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos. 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Todos juntos. 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amén. Ahora sí nos podemos sentar. Yo le recomiendo que cada vez que venga a un servicio traiga un cuaderno, su Biblia, para tomar nota y saber lo que se está predicando aquí. Esa es una de las razones porque ya estamos manejando esta doctrina y estamos tratando de ir poniéndonos todos de acuerdo, ¿no?, con lo que vamos a hablar. Ahora sí, les voy a dar un muy breve resumen y primero entrar en el contexto. Yo le recomiendo que si usted escucha un pasaje, pues que lea todo el capítulo, o si se puede, pues lea toda la epístola, que no es muy larga. Está escrita probablemente en Roma, más o menos en el año 60. Y esta es una de las cartas que Pablo escribe en prisión. La ciudad de Éfeso está en Turquía, y lamentablemente ahí había demasiados problemas como los hay hoy en día. Porque, ¿qué es lo que hacemos siempre los hombres? Todo lo tratamos de acomodar a la mexicana, a la como yo pienso, a la como yo creo. Hoy la predicación va dirigida con mucho amor a los varones,
para que tratemos de cambiar a como Dios es que nos hizo y nos puso. Hoy mientras oraba, y yo siempre me había quejado de esto, ¿no? Bueno, es que cómo voy a ser padre si nadie me enseñó a ser padre. Los niños nacen, pero no nacen con manual, ¿no? Y si quieres saber cómo ser un buen padre, aquí está. Si quieres saber cómo tratar a tu esposa, educar a tus hijos, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen jefe, cómo ser un buen empleado, lo único que tienes es ir a la palabra de Dios. Y eso es lo que estaba yo escuchando de parte del Señor mientras oraba para el mensaje de hoy, ¿no? O sea, si nosotros, los varones, hiciéramos las cosas conforme a la palabra de Dios, esto funcionaría mejor, no existirían divorcios, no habría abandonos, no existirían las casas hogares, no habría muchas cosas, pero pues nos equivocamos y somos humanos y todos nos equivocamos, pero cuando te equivocas, arrepentimiento, cambio de dirección, ir a la palabra y modificar tu conducta, y nunca es tarde. El Señor ha reconstruido en el Antiguo Testamento varias veces al pueblo de Israel, aunque se los llevaron a Babilonia, se los sacaron de Egipto y estuvieron perdidos, incluso en el año 70 ya de nuestra era, donde llegaron los romanos y destruyeron todo Israel, y ya lo había profetizado nuestro Señor Jesucristo, que no quedaría piedra sobre piedra. En el año de 1948, las Naciones Unidas deciden regresar a todos los judíos al pueblo de Israel después de 2000 años, casi. Entonces, si Dios puede hacer eso, yo creo que sí puede restaurar tu vida y tu familia. Ahora, mucho ojo también con lo que escuchamos en las redes, en internet. Ya ahora todo, tú le pones prédicas cristianas y cómo lo filtras tú no puedes filtrar la información. Yo lo que les sugiero, si nunca han escuchado, pues que escuchen primero nuestras predicaciones y luego busquen la línea Bautista Reformada, que es una línea muy apegada a las Escrituras, en donde no se habla más que de la palabra de Dios. El apóstol Pablo habla abiertamente de la predestinación de los hijos de Dios, de la obra del Hijo y del Espíritu Santo, de la transición de nuestra condición antigua de muerte espiritual a vida espiritual mediante la redención por Jesucristo, de la diversidad de dones, de la unidad en el Espíritu, de la nueva manera de vivir como hijos de Dios, redimidos por Jesús, de la necesidad de abandonar las antiguas prácticas de la vida del viejo hombre inconverso y del nuevo hombre en Jesucristo, de los frutos de la vida cristiana y de la conducta apropiada del creyente, de los deberes familiares y laborales, de la alegoría del matrimonio, que es lo que vamos a estudiar hoy, y que vimos la clase pasada, la prédica pasada, que debe de ser como el de Cristo y su iglesia, de los ministerios, de la preparación para la lucha al vestirse con la armadura de Dios, de la necesidad de la intercesión de unos por otros, por el liderazgo de la iglesia, y de infundirse ánimos unos a otros. Siempre les doy un contexto de lo que se trata todo el libro para que podamos entender. Bueno, sí, hice muy larga la introducción, la voy a resumir. Primero tenemos que entender lo que es la palabra alegoría. La alegoría es una figura literaria o retórica que representa un concepto o idea por medio de imágenes metafóricas o alusivas para transmitir algo diferente a lo expresado. Por ejemplo, una mujer con una balanza en una mano, una espada en la otra y los ojos vendados, ¿eso qué representa? La justicia. Eso es una alegoría. Y eso es lo que hace Pablo. Hace una alegoría entre el hombre y la mujer con Cristo y la iglesia. Cristo es el novio, el esposo, la iglesia que somos todo el cuerpo de Cristo, nosotros somos la novia o la esposa. La iglesia no es un lugar físico, la iglesia no es como muchos le dicen, es que voy al templo, voy a la iglesia, caray, al templo, pues tú eres templo del Espíritu Santo. Voy a la congregación con los santos y los hermanos. Los santos somos todos nosotros. No existe San Patricio, San Alberto, no sé, todos los que creen en Dios y son considerados hijos de Dios forman parte de todos los santos. Santo quiere decir apartado para Dios. Entonces, cuando tú llevas una vida en obediencia y santidad, pues eres parte del cuerpo de Cristo. Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra sometimiento, nos mueve demasiado, ¿no? Porque
En América estamos acostumbrados a oír sometimiento o sujeción a la esclavitud, a que te pongan el pie encima, ¿no? Pero es bien importante ir al idioma original que está escrito esta carta, que es en griego, y conocer la palabra exacta para que no nos pongamos a la defensiva. Aquí voy a ir. La palabra en griego es upotazo. Upotazo quiere decir que es un sometimiento voluntario y por amor ante una autoridad. No quiere decir que va a llegar aquí el ejército y nos va a someter a todos, pues eso pues no tendría nada que ver con la palabra upotazo. El sometimiento y la sumisión son una clara evidencia de servir a un amo. Todos de alguna o de otra manera estamos sujetos y sumisos a la voluntad de Dios o el diablo. Aquí sí hay algo bien importante. Cuando tú piensas que eres libre y que tú haces lo que se te da la gana y no, a mí nadie me manda, yo soy ingobernable, yo soy Juan Camaney y yo hago lo que quiero, lamentablemente no es así. Cuando te sometes a la voluntad de Dios, que es lo más difícil, entonces eres esclavo del Señor. Para someterse a la voluntad del diablo no tienes que hacer nada, sigue llevando tu vida como la llevas hasta ahorita, llena de mentiras, engaños, adulterios, etcétera, etcétera. Y para eso, como el pecado no es feo, yo no conozco ningún pecado que no te atraiga, sino siempre son atractivos, gracias a que Satanás es el engañador, el padre de mentira y el acusador, entonces uno va solito. A uno no le tienen que enseñar a pecar, solito se va. Y en automático, desde que nacemos, somos esclavos de Satanás. Por eso la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para encontrar salvación y vida eterna. Para eso es que vino. La realidad es que no hay ninguna persona que sea libre, y en el libro de Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Cuando hacemos las obras de la carne, estamos sirviendo a los más bajos instintos y deseos pecaminosos, siendo obedientes a la voluntad del diablo, ya que los hijos del diablo son los hijos de la desobediencia. Y eso lo encontramos en Efesios 2 y 3, ahí es donde habla de todos los pecados que cometimos y más. De hecho, todo el Nuevo Testamento hay varios pasajes que hablan de todo lo que son los pecados. Les voy a leer nada más algunos de los que vienen aquí. Que los deseos de la carne, en lo que vivíamos en otro tiempo, los que somos creyentes, haciendo la voluntad del diablo. Y esto sería la desobediencia, la fornicación, el engaño, las mentiras, las maledicencias, todo eso es obra de Satanás. Y cuando tú, en Colosenses 3:5, haces morir pues lo terrenal en vosotros, que es fornicación, y por esa pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces nosotros tenemos que hacer todo lo contrario. Para que podamos comprenderlo, esto también en Efesios 5 viene, en Gálatas 5, perdón, vienen las obras de la carne y las obras del Espíritu. Entonces ya podemos ir comprendiendo qué es lo que no tenemos que hacer. Yo les he dicho varias veces, ¿cómo podemos glorificar a Dios? Si tú piensas, haces o dices algo que no glorifica a Dios, pues no lo hagas. ¿Ver pornografía glorifica a Dios? Pues no. ¿Decir mentiras glorifica a Dios? Pues no. ¿Pasarte el alto glorifica a Dios? No. ¿Desobedecer a tu jefe en el trabajo glorifica a Dios, o a tu mamá o a tu papá? Pues no, entonces no lo hagas. Pero esa es la parte que más trabajo cuesta. Y aún así, siendo creyentes, como la santificación es progresiva, nos cuesta trabajo y tenemos que trabajar con ello todos los días de nuestra vida. Por otra parte, cuando llevamos una vida de obediencia y santidad, sujetándonos a la voluntad del Padre, entonces podemos ser llamados hijos de Dios y ser esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Malamente dicen por ahí, es que todos somos hijos de Dios. No, momento. La Biblia dice que todos somos creación de Dios. Para ser hijo de Dios tienes que ir a Juan 1, 12 y 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, cuando tú crees y confías en el Señor, pues ya llevas tu vida de otra manera. Pero mientras sigas haciendo lo que
el diablo quiere, que no es lo que se te dé la gana, ahí pues estás perdido y ni cómo ayudarte. Santiago, Judas, Pedro y Pablo en sus diversas epístolas se presentan como esclavos o siervos de Jesucristo. La condición de siervo o esclavo muestra la sumisión y redención completa y absoluta a la voluntad de Dios. La palabra que se usa en griego denota la calidad de esclavo más baja que existía en esa época. Había diferentes tipos de esclavos, pero a lo que se refiere es al esclavo que no tenía voz ni voto. Así es como tiene que ser nuestra conducta delante del Señor. En la Biblia, los sujetos a Cristo son aquellos que se someten a su autoridad siguiendo sus enseñanzas y viven de acuerdo a sus valores. Esto se manifiesta en la sumisión mutua entre los creyentes, la adoración a Dios a través de Jesús y la búsqueda de la santidad a través de la fe en Él. El sometimiento a Cristo se muestra en tres partes. 1, el matrimonio, las relaciones entre creyentes y la vida diaria. La sumisión a Cristo no significa la pérdida de individualidad, sino más bien una unidad en el propósito de Dios. Al someterse a Él, nos sometemos también a la autoridad de Dios, buscando su gloria y la santificación de nuestras vidas. Por eso es que Jesús vino al mundo para mostrarnos claramente cómo es esto. Y dice así la palabra de Dios en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo o esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para que no haya de que no, es que solamente Cristo es el que se puede someter, podemos ver en la historia del cristianismo y hasta la actualidad sigue muriendo gente en el nombre de Jesús, sometiéndose a la autoridad del Señor y negándose a sí mismo. La semana pasada vimos Efesios 5, 21, 22, 23 y 24, donde nada más habla en el 22, las casadas estén upotazo a sus maridos como al Señor. O sea que tú como casada y creyente tienes que someterte a la voluntad de tu esposo como si fuera la voluntad del Señor. Pero ojo, esto dice para los creyentes. Si tú todavía no eres creyente, pues te invito a que creas en el Señor y realmente tu vida va a cambiar. Yo creo que en agosto estaremos dando aquí una plática justamente de eso, del matrimonio, conforme a la palabra del Señor. Entonces, eso vimos básicamente la semana pasada, que sí fue bastante largo, y la segunda parte habla acerca de los esposos. En el versículo 23 ya está hablando acerca del hombre, desde ahí le comienza a dar al hombre con todo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. El 22 y el 24 están hablando exactamente de lo mismo. Pero yo hablé de algo muy importante sobre la sujeción de las mujeres. No quiere decir que el hombre va a ser tu César, ¿no? Y tú vas a ser su esclava, su sirvienta. No. Aquí dice como Cristo, ¿vale? Y aquí es donde viene la parte, como dirán en mi pueblo, donde la puerca tuerce el rabo. Y a los maridos les habla ya claramente del 25 al 33, que es lo que vamos a tratar de ver hoy en estos minutos que nos restan. Dice en el 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es bien importante para poder comprender bien la escritura, respetar todo lo que es la gramática. Ahí dice maridos y luego coma. Entonces el llamado aquí es claramente para los maridos. Y luego amad a vuestras mujeres. Amad viene del verbo amar y es un verbo imperativo. O sea que es una orden. No es el que quiera amar a su esposa, el que le antoje amar a su esposa, ámela 2 meses y ya luego no, o 2, 3 años. No, aquí es. Y aparte está conjugado en un presente continuo. Eso quiere decir que continúa hasta que la muerte nos separe. Entonces, mucho ojo, varones, que esto es para nosotros. Y dice que la ames, no que la entiendas, ¿eh?
ni que la comprendas. Con todo respeto, queridas hermanas, a veces ni ustedes entienden. Y si no se entienden ustedes, ¿cómo las vamos a entender nosotros? Nada más sí, échenos una manita, porque adivinos no somos. Hablemos claramente las cosas para no haya confusiones y llegar a acuerdos conforme al Señor. Aunque la autoridad del esposo ya ha quedado establecida, la atención se centra en la responsabilidad suprema de los esposos que tienen para con sus esposas y que consiste en amarlas con el mismo amor, sin reservas, sin egoísmo y con el mismo sacrificio que Cristo tiene por su iglesia. Cristo dio todo lo que tenía, incluida su propia vida, por el bien de su iglesia. Esa es la clase de amor sacrificial que un esposo debe de tener por su esposa. Ahí es donde está bien fuerte, ¿no? Es que mi esposa, que no sé qué, le digo al hermanito en la consejería, pues aquí dice que la ame, ¿eh? Pero es que aquí, no, aquí ¿qué dice? Ámala. Si tú la tratas, como dice Pedro, como vaso más frágil, le das su lugar, la consientes, estás siempre al pendiente, o sea, ámala como Cristo, quiere decir que te vas a negar a ti mismo y que es más, tú te quedas sin comer y que coma ella. Así es el sacrificio, darlo todo por tu esposa. Abusados, que no es por los hijos, es por la esposa. Aquí hay un ejemplo que es bastante fuerte. Lo bueno es que las mujeres quedan lejos de aquí, por si me quieren lanzar algo. Supongamos que estamos en una barca, hablando de la lluvia, ¿no? No sé, en el mar de Tiberíades tal vez, o en la laguna de Chapala, donde quieran. Y de repente se cae al agua su esposa y sus hijos. Y ninguno de los tres saben nadar. Conforme a lo que ya leímos, usted se tiene que tirar por alguien, ¿no? Y salvar. ¿A quién salvaría? De acuerdo a lo que acabamos de oír, no levanten la mano ni contesten todos al mismo tiempo. No le saquen si están sus esposas aquí. Bueno, los que no son casados, contesten. A la esposa. A la esposa. Pero desgraciadamente, en la actualidad, los hijos se han convertido en los ídolos de las esposas o a veces de los esposos. Y eso, a la luz de las Escrituras, se llama pecado, idolatría. ¿Quién es tu esposa primero? No te casaste con tus hijos, no hiciste votos delante de Dios con tus hijos, sino con tu esposa. Pero ahí se va, no se preocupe, porque van a decir, pero ¿cómo si es un desgraciado mi marido? Pues sí, pero el Señor lo puede transformar y lo puede cambiar, siempre y cuando usted también cambie. El matrimonio es como un partido de tenis, donde la pelota va para un lado y va para el otro. Pero si nada más va para un lado, que es lo que a veces pasa, pues no me diga, ¿no? Mi consejería express es bien fácil. Les leo estos dos pasajes, les digo, nos vemos en 3 meses, y si ya los aplicaron, ya no va a haber consejería. Pero ahí es donde viene la parte difícil, porque no queremos renunciar al egoísmo, no queremos entregarnos por amor. Cuando tú te entregas por amor a tu esposa y das tu vida por ella, y así como Cristo, a ver, ¿quién sería capaz de declararse culpable cuando es inocente y que... Es más, que no lo crucifiquen, nomás que lo encierren para que a su esposa quede libre? Eso es el amor sacrificial y es el amor que está ordenando, no sugiriendo el Señor. Tiene que ser ese amor donde tú das todo completamente por ella. No sé, tal vez estés pasando por una situación económica complicada. Bueno, pues a mi esposa le compro sus zapatitos y pues yo los mando a reparar, o me compro unas sandalias y con el pretexto de que, no, pues al fin que hace calor, así ya ando más cómodo. Eso es. Aunque parezca retrato, pero tu esposa no. Eso es el amor sacrificial. Y es a lo que nos manda el Señor, a dar todo. Cuando es, en la Biblia vemos todo, no necesitamos ser eruditos, ni grandes teólogos, ni si tú buscas en el diccionario, es todo, pues es todo, ¿no? Todo incluye todo. Colosenses 3:19 nos vuelve a decir lo mismo. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. En esa época los hombres sí que maltrataban a las mujeres. Imagínense que las feministas de hoy vivieran en la época de Jesús o en un país musulmán.
No las vería marchando ni pintando cosas, ¿no? Ahora, luego me discuten, ¿no? Las feministas, no, pero es que nosotros... A ver. Vamos a Génesis. Primero, ¿quién creó el Señor? Pues al hombre. Entonces, ¿quién va primero? Pero la mujer no va atrás. Ojo, la sacó de la costilla. Esta frase me gusta mucho. La voy a parafrasear porque no me recuerdo todo. La sacó de la costilla del hombre para que caminara junto a él como ayuda idónea. Y del costado izquierdo para que siempre permanezca en su corazón. Así es como hay que hacerlo. Cuando logras hacer eso, ya estás del otro lado. Por ejemplo, los que aquí no sean casados y las mujeres solteras, esto les va a servir para que si quieres casarte algún día, pues busques un marido así, no con el primer mequetrefe que te diga, ay, qué bonita estás. No, búscate un hombre de Dios, un hombre que te respete, que te dé tu lugar. Que cuando se levantan las mañanas y así parece la bruja del 71, tú le digas, qué linda amaneciste, mi amor. Pues así es como hay que tratarlas. Con amor, con respeto, con cariño. Que le duelen sus piececitos, pues se los soba. O sea, hay que tratarlas así. Dice, en lo que refiere, amada, a vuestras esposas, Juan Calvino comentó, y cito, bueno, ¿quién es Juan Calvino? Juan Calvino ayudó a la Reforma, por eso somos Iglesia Bautista Reformada, fundamentalista, porque nos basamos únicamente en lo que dicen las Escrituras y en lo que los grandes hombres de Dios han dicho acerca de eso. Cito lo que dice Juan Calvino, los esposos deben abrigar hacia sus esposas con amor no ordinario. ¿Qué quiere decir no ordinario? Que tiene que ser extraordinario todos los días. Porque también para ellos vale el ejemplo de Cristo y su amor por la iglesia. De modo que si son honrados con llevar la imagen de Cristo y ser en alguna medida sus representantes, también deben de parecerse a Él en el ejercicio de su deber. Fin de la cita. Qué bonito está esto, ¿no? Dice, como Cristo amó a la iglesia, este es el nuevo y maravilloso extremo que aparece en el libro de Colosenses 3:19, que eleva esta consideración del amor del marido para con su mujer al más elevado plano, para santificarla, habiéndola purificado. Hasta ahí. Esto ya es de Romanos. Entonces nosotros debemos de amarla así, pero como si fuera lo máximo después de Dios. O sea, cuando tú aprendes a amar a Dios primero que otra cosa, que es lo que yo le recomiendo, de eso vamos a hablar yo creo que la próxima semana, de Génesis 24, cómo ser un buen hombre para tener una buena mujer y cómo ser una buena mujer para tener un buen esposo. Cuando tú te enfocas toda tu atención a las cosas de Dios y que te hablan tus cuates, voy a hablar de gente joven, ¿no? Que no se ha casado, y te hablan tus cuates, no, oye, que vente, que vamos a ver el partido, o si juegas. Lo clásico en México, no sé si en otros países, pero lo clásico es en México que termina la cáscara de fútbol y vamos a festejar, ¿no? Y todos toman, ganen o pierdan, o si ganan por el triunfo y si pierden, toman por la derrota, ¿no? El chiste es de que pues, ahí nos dejamos, y los que han jugado fútbol y hayan hecho eso, pues saben perfectamente de bien de lo que estoy hablando. O el viernes, que gracias a Dios que es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Qué es eso? O el jueves, ¿no? ¿Qué dicen? Pues si al otro día tienes que ir a trabajar, en vez de dar gloria a Dios porque tenemos un día más de vida, pues no, nos vamos de reventón. Entonces, si tú estás tratando de ser un buen esposo antes de tener una esposa, y si te hablan y te dicen, no, ¿sabes qué? Que mejor te invito a la iglesia porque vamos a tener unas actividades para jóvenes. ¿Y cuáles actividades para jóvenes? Los bautistas, las actividades siempre son las mismas. Oración, alabanza y Biblia. O Biblia, oración y alabanza. Oración, Biblia y alabanza. Es lo único que hay que hacer. Aquí no vamos a inventar nada que para entretener a los jóvenes. No, aquí a los jóvenes se les enseña a ser hombres responsables y de Dios. Y a las mujeres jóvenes, a las jovencitas, pues a que aprendan a cocinar y los deberes de toda buena esposa del Señor. Entonces, a eso es a lo que te deberías dedicar y no a estarte yendo de parranda. Siguiendo en Efesios 5, 26 y 27 los voy a leer porque van juntos. Para santificar, o sea, después de amarla es para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela
Asimismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cada vez que escuchemos en la palabra de Dios agua o espíritu, se refiere a su palabra. Así es como vamos a transformar nuestra mente. Yo cuando comencé a caminar en el Señor, se burlaban de mí, me decían, ay, ahora muy santito, muy santito. Si yo era el mismísimo diablo. Y se me hace que te lavaron el cerebro, gloria a Dios, y falta que me hacía. Y desde el 2011 es Biblia, Biblia, Biblia en mi cabeza, y todo el tiempo es la Biblia. Nuestras pláticas en casa siempre se centran en la palabra de Dios. En vez de estar escuchando otro tipo de música, pues escuchamos alabanzas. Estamos haciendo la comida o cualquier cosa y estamos escuchando alguna predicación. Eso te edifica, te cambia. Pero, no, vamos a escucharla, qué buena, o la canción que esté de moda, o lo que esté. No, pues eso, ¿qué te va a glorificar? ¿A qué te incita? Vean cómo está el mundo, porque somos el resultado de lo que vemos y lo que oímos. Y si los digo por experiencia, porque antes de ser creyente yo escuchaba todo lo que destruyó mi vida. Esto alude al amor de Cristo por su iglesia. La gracia salvadora hace santos a los creyentes por la intervención de la palabra de Dios. Tito 2:1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios. Cuando se habla de ancianos y de ancianas, no quiere decir que son viejitos, sino gente madura en la palabra. Serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas o las mujeres maduras en la fe, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Imagínense si las mujeres que ya han sido casadas y han criado hijos les enseñaran lo mismo. Yo estoy preocupado, va a sonar a chiste, pero no es chiste. Yo estoy preocupado por las nuevas generaciones de mujeres. Se acabó el mole Doña María hecho en casa, los tamales, el pozole. O sea, ya hasta el agua se les quema, ¿no es posible? O sea, no. Y los varones, pues también, a mí me enseñaron a cocinar, somos puros hombres en casa. Y me dijo mi mamá, pues por si les toca una mujer floja como yo, pues tienen que aprender a hacer por lo menos sopa, arroz, frijoles, pues está bien. Yo, gracias a Dios, tengo una excelente cocinera en casa, entonces ya no cocino. No le digan, pero pues, cocino yo horrible, entonces por eso ya dice que ya no. Mejor ella cocina. Los muchachos ya han probado, ¿verdad? Pueden testificar. Amén, dice. Gloria a Dios, aleluya. Dice así, exhortar a ser buenas, cuidadosas. Dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo. Esto se está refiriendo a Tito. Tito era un discípulo de Pablo, un chavo, una persona joven. Porque cuando dice, no, es que está joven, está en la edad, sí, pues hay que dejarlo, que se mate en el pecado, pues al fin está joven, ya crecerá y se le quitará lo pecador. No, desde pequeño. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, aquí está hablando de Satanás, y no tenga nada malo que decir de vosotros. De tal modo que puedan ser como una novia pura, para que el esposo ame a sus esposas, o sea, a todos nosotros, como Cristo amó a la iglesia. Es necesario tener un amor purificador, puesto que el amor divino procura limpiar por completo al ser amado de toda forma de pecado y maldad. Un esposo cristiano no debería pensar en una sola cosa pecaminosa en la vida de su esposa que desagrade a Dios. Su deseo más grande para ella debería ser que llegue a ser conforme Cristo de manera perfecta. Así que es su intención y objetivo permanecer encaminándola hacia toda pureza. Nosotros, desgraciadamente, los hombres no nos interesa ir a la iglesia. No levanten la mano, pero ¿a cuántos nos obligaban a ir a misa o a la iglesia? Y a fuercitas. Yo me chutaba el rosario todos los benditos días. Me lo sé todos.
Y si estábamos de vacaciones en casa de mi abuela, pues nos paraba a las 6:30 para ir a misa de 7 y empezar bien el día. Desgraciadamente, pues estábamos en un lugar donde son rituales y no lo que dice la palabra de Dios, porque nunca me enseñaron nada de lo que aprendí aquí. Y les recuerdo que una iglesia evangélica no es una religión. El cristianismo es una relación personal e íntima de cada uno de sus integrantes con el Señor. Aquí no es de que todos vamos a hacer esto, no, eso ya se convertiría en una secta. Si yo los obligara a hacer algo, ya es una secta. Yo lo único que hago es que los encamino a las cosas del Señor y las relaciones de ustedes con el Señor. A mí no me metan. Y si quieren reclamarle algo al Señor, porque todo lo que yo digo está basado en su palabra, siempre lo diré, y es más, lo voy a comenzar a agregar ahí en los videos una copia del sermón para que usted lo verifique en su casa, agarre su Biblia y vea si dije alguna blasfemia y pues me pueda corregir y ayudar a mejorar. Pero yo antes de elaborar un sermón lo hago de manera minuciosa y me llevo prácticamente toda la semana, varias horas, para que lo que venga aquí sea única y exclusivamente lo que Dios dice y no mi opinión. Entonces nosotros maridos, como no estamos acostumbrados a las cosas espirituales ni de Dios, entonces pues se las dejamos a las mujeres. Y no, aquí es nuestra responsabilidad. El marido lee la Biblia con su esposa. No es necesario que sea teólogo. Aquí ya tenemos, gracias a Dios, una estructura de una lectura sistemática y bien organizada. Leemos diario el proverbio del día, un salmo, terminamos en el 150 y volvemos a empezar y así los vamos a leer hasta que terminen nuestros días. Y vamos estudiando libro por libro de la Biblia, estudiando, no leyendo, para que así podamos ser transformados. No necesitas ser teólogo. Les doy un devocional que ya está todo hecho, nomás te sientas con tu esposa y se lo lees. Y si no le entiende nada, pues me habla, ¿no? Oiga, pastor, y aquí no le entendí, ¿qué dice? Pero usted, varón, se tiene que encargar de eso, enseñarle a sus hijos a leer la Biblia. Que tu hijo, enséñale a orar. Si tú le enseñas a orar a tu hijo y a leer la Biblia y asistir a una congregación, lo vas a librar de muchos problemas. Y aparte te vas a evitar muchos problemas tú. Y ya no estarás preocupado, híjole, ¿dónde andará mi hijo? Ya lleva 2, 3 meses que no lo veo. Pues no, porque el hijo ya sabe que tiene que sujetarse a su papá. La Biblia dice del primer mandamiento con promesa es honrarás a tu padre y a tu madre. Y al honrar a tu padre y a tu madre, ¿qué quiere decir? Que lo vas a obedecer en todo. No, pero es que mi papá o mi mamá es esto. No, ahí no te dice algunas cláusulas, no. Honrarás a tu padre y a tu madre, sea lo que sea. Hay un testimonio muy doloroso que siempre lo doy, no es mío, sino de un misionero, que me lo contó un gran predicador mexicano. Estaban ellos viviendo en Acapulco y el misionero le dijo, oye, pues, acompáñame, vamos a la zona roja de Acapulco. Y el pastor se quedó, ¿te cae? Pues sí, vamos. Y compran comida y se mete pues a un lugar de no muy buena reputación. Y cuando entra, una señora le comienza a insultar, a decirle de groserías, que se largara, que no lo quería ver. Y le dije, no mamá, te traigo de comer todos los días, honrando a su madre, no importa lo que sea. No, es que mi mamá y mi papá no son creyentes, no importa, aquí dice, hónralo. Es que mi papá me hizo esto, aquí dice, hónralo. Y eso es realmente el amor ágape al que estamos invitados a seguir. Así es que no hay pretexto, jóvenes y niños, honra a tu mamá y a tu papá, no importa lo que haya pasado, ¿vale? Bueno, 28. Asimismo, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y aquí estamos cumpliendo con el segundo grande mandamiento en el que se resume toda la ley de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tu esposa, tus hijos también son tu prójimo, ¿eh? No nada más es mi esposa, o sea, toda persona ajena a ti es tu prójimo. La frase como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos, es una de las descripciones más profundas y gráficas de la unidad que debería caracterizar al matrimonio cristiano. Un matrimonio cristiano debe de cuidar de su esposa con la misma devoción natural con la que se cuida a sí mismo, y mucho más todavía porque su amor sacrificado le lleva a ponerla en primer lugar antes que él mismo. Todos nosotros sabemos que tenemos que comer sanamente.
Entonces, pues, no te vas a hacer tú tu ensalada y le traes unas gorditas a tu esposa, ¿no? Aunque de repente no caen mal, ¿no? Pero sí, o vamos juntos al gimnasio, en vez de coca, vamos a tomar agua, o sea, tratar también como si fuera tú mismo. Y eso en todos los aspectos. Filipenses 2:1-4 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando, esta frase es la clave, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, no, yo soy Juan Camané, yo gano más, yo soy más inteligente. No, tú te tienes que humillar a ti mismo y poner por encima de ti a tu esposa. Cuando sus apóstoles traían una discusión ahí de que no, yo quiero estar a la izquierda y yo a la derecha cuando estés en el reino de los cielos, que les dice, a ver, momento, chamacos. El que quiera ser el primero en el reino de los cielos se va a tener que humillar y ser el último y servir a los demás. Así es como tenemos que ser como esposos. No, que pues yo tengo más hambre y sobraron 2 galletas, pues de que coma bien uno a que medio coman 2, mejor yo me las como. No, así no es. A ver, mi amor, cómetelas tú. Y uno se aguanta porque para eso es hombre, ¿no? Por eso Dios nos mandó primero, para que aguantáramos. El hombre en la antigüedad era el cazador, era el proveedor, era el que cuando venía otra tribu sacaba la cara. Así es como debe de actuar un hombre del Señor. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esa frase, al fin de cuentas, un esposo que ama a su esposa de esta manera atrae gran bendición para sí de parte de ella y del Señor. Si tú tratas bien a tu esposa, pues tú crees que te va a tratar mal. Si tú le dices, pues voy a ir a jugar fútbol y luego con mis cuates, pues que no esperes que te esté esperando así, y te aplauda, ¿verdad? En vez de que si tú le dices, oye, mi amor, vamos al partido para que me eches porras. Cambia, ¿no? O cualquier cosa, tener que hacerlo juntos, todo lo que se pueda. Por 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La sustenta y la cuida son acciones que expresan las responsabilidades gemelas de proveer para sus necesidades y guardarla a crecer y madurar en Cristo, así como suministrar afecto tierno y cálido para que tengan comodidad y seguridad. Esto quiere decir que espiritualmente tenemos que ir a la par con nuestras esposas, enseñándolas. Si ninguno es creyente y quiere comenzar a caminar, pues entre los dos lean. Si tú, varón, ya eres creyente, pues vela guiando. Y si tu esposa es creyente y tú no, pues ten la suficiente humildad de reconocer que ella tiene más tiempo y que pueden aprender juntos, ¿no? Pero no, tampoco, porque eso luego pasa también. La esposa no lo baja de pecador y lo agarra a bibliazos todo el día. No, vámonos juntos, de la mano, con amor y con paciencia. Perdón. Espérame, están quedando sin pastor, espérame. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, dice el 30. El Señor provee para su iglesia porque está conectada a Él de una forma íntima e inseparable. Si Él no cuida de su iglesia, disminuirá su propia gloria que la iglesia le ofrece por medio de su alabanza y obediencia. Por eso, en el matrimonio, la vida del esposo está unida tan íntimamente a la de su esposa que son uno solo. Si él cuida de ella, se cuida a sí mismo. Uno tiene que cuidarlas, amarlas, respetarlas y siempre estar al pendiente como si fueras tú mismo. Y así vamos a estar todos en sincronía como Cristo con la iglesia. 31, ya para concluir. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí está Pablo refiriéndose a Génesis 2:24, que es lo que ordena el Señor desde un principio. Pablo refuerza el plan divino para el matrimonio que Dios instituyó en la creación al recalcar su permanencia y unidad.
La unión matrimonial es íntima, inquebrantable. Aquí la expresión se unirá es una palabra que se emplea para expresar la fusión de dos sustancias con pegamento o cemento, lo cual indica que deben de permanecer siempre unidos. Por eso más adelante dice Jesús, cuando lo cuestionan sobre el divorcio, etcétera, dice: lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Pero ahí viene lo que les vuelvo a decir desde el principio. De nosotros a la mexicana, o como seres humanos, queremos acomodar todo. O sea, como si nosotros fuéramos perfectos y nuestra esposa nunca debiera de fallar, o al revés, ¿no? Pues si fallamos y nos caemos, pues tenemos que echarnos la mano. En el libro de Eclesiastés dice que si son mejor dos que uno, porque si uno tuviera frío, pues el otro lo apapacha, se calienta. Si uno se cae, el otro lo levanta. Si contribuimos entre los dos, es que pasó algo chistoso ayer, pero no lo digo, por eso se rieron allá atrás. Entonces, si tú, ya se me desconcentró, perdón, en el libro de Eclesiastés dice que si los dos trabajamos, pues tenemos mejores recursos, ¿no? Ahora, yo no sé sí sé por qué, obra de Satanás. No sé, bueno, aquí los veo a todos muy jóvenes, algunos no tanto, pero yo recuerdo que cuando yo era niño, mi abuela nada más se dedicaba a la casa y a los niños. Y mi abuelo no sé cómo le hacía, y no mantenían como ahora que mantenemos 1, 2 o 3. No, eran 9, 10, 14, 18. Y con un solo empleo, y no de abogado, de doctor ni nada, los sostenían, y la mamá dedicada a los hijos. Y ahora con uno ya se están muriendo. Ay, no, es que es muy difícil esta vida de ser papá. Le digo, pues ¿cuántos hijos tienes? 1. ¿Y cuántos años tiene? 22. Ah, caray, y todavía se te hace duro. No. Entonces, si nosotros nos enfocáramos cada quien en nuestro rol, y el trabajo en la casa es tan honroso como el trabajo que tú haces afuera. Los hombres que nos hemos dedicado a trabajar tanto en la casa como afuera, sabemos bien de esa responsabilidad. Los trastes parecen magia, siempre hay trastes en la tarde. Ya lavas la ropa, la tiendas, terminas de planchar y volteas a ver el bote, y más si tienes niños pequeños, y ya está otra vez. Y dices, bueno, ¿esto cuándo va a parar? Pero entonces uno ahí, si tienes chancecito, pues apórtale, ¿no? A ver, mi reina, tú estás lavando, yo tiendo. Tú planchas, yo doblo. Eso es a lo que se refiere el libro de Eclesiastés. Y es algo bien importante en ese libro. Cordón de 3 hilos no se romperá. En medio está el Señor, de un lado el esposo y del otro la esposa. Y cuando está así bien enredado los 3, no hay nada. Si tú te aferras de la mano de Dios primero y de la mano de tu esposa y están juntos clamando a Dios, pasarán todas las pruebas que sean necesarias y no triunfará el enemigo. Por eso estamos orando siempre por la restauración. Tenemos una listota de restauración de matrimonios y de familias impresionantes, porque así es como vivimos ahora. Pero cuando comenzamos a caminar en el Señor, podemos hacer las cosas bien. Para concluir, para poder tener un matrimonio conforme a la ley de Dios y sus mandamientos, es necesario que el hombre y la mujer sean creyentes. Cuando los dos sean llenos del Espíritu Santo, tienen el discernimiento espiritual para cumplir cada uno con el rol dentro del matrimonio. Porque desgraciadamente ni mi mamá ni mi papá me dijeron cómo tenía que ser marido y menos papá. Pero si hoy tienes la Biblia hasta en el celular, si te da flojera leer, pues hay un botoncito y te la va diciendo. Si no quieres leer, pero yo te recomiendo que mejor la leas. Entonces, cuando lees la palabra de Dios y la comienzas a poner en práctica, tu vida puede ser cambiada y transformada. La semana pasada hablamos única y exclusivamente de las mujeres. Ahora nos tocó a nosotros, muchachos. Seamos hombres de Dios. Como dice en su palabra y en la antigüedad, que se fajen los lomos, porque no tenían cinturones como los que usamos nosotros, y hacer las cosas como Dios manda. Quitando el orgullo, el egoísmo, la necedad, es lo que nos separa de nuestras esposas y nuestras familias. Veamos a nuestra esposa así como Cristo ve a su iglesia y sacrifica todo por ella. Oremos.
Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, por esta palabra, Señor, que ha sido proclamada en tu nombre. Y la de la semana pasada, que los hombres y mujeres que están aquí, y aún los que no estén casados ni casadas, puedan comprender estas grandes verdades que tú nos has dejado para tener unos matrimonios conforme a tu palabra y poder ser felices, Señor, en ti. En ti, Señor, es el único lugar en el que vamos a encontrar la felicidad, Señor, porque tú nos has provisto de todo, Señor. Te pido por todos los que estamos aquí, Señor, que nos ayudes a caminar siempre en tus estatutos y en tu ley, y que no nos desviemos ni a la izquierda ni derecha. Ayúdanos a entender cuál es nuestro rol y ponerlo en práctica para darte honra y gloria a ti, Señor. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.